Presta atención, porque esto que te voy a contar parece sacado de una película, pero es real. Todo indica que la administración de Donald Trump se está preparando para invadir Cuba. Portaaviones en el Caribe, acusaciones criminales, crisis humanitaria provocada a propósito y detrás de todo, un grupo de millonarios exiliados en Florida que llevan décadas esperando este momento. ¿Por qué ahora? ¿Y quiénes están empujando esta invasión? No les importa la devastación, no les importa matar de hambre a un pueblo, solo quieren una cosa, saquear las riquezas de Cuba y aumentar sus millones. Quédate, que te lo explico paso a paso. Esto es LRD Muro Global. Arrancamos. Aquí no repetimos titulares, aquí los desmontamos, porque entender el mundo no es tragar lo que te sirven, es saber qué hay detrás del 40 muro. años atrás, ¿qué dijo Ronald Reagan? En aquel momento mucho más conservador que Donald Trump. Ronald Reagan dijo en aquel momento que Puerto Rico estaba listo y preparado para ser parte de los Estados Unidos y que era más beneficioso para los Estados Unidos también tener a Puerto Rico como un Estado. Pero había una guerra fría en ese momento. Hay una guerra fría. ¿Qué guerra tenemos ahora? Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Puerto Rico es clave en estos asuntos. Fuimos clave para Venezuela hace escasamente 6 meses atrás y lo vamos a hacer clave para la política pública de los Estados Unidos en Latinoamérica. Tenemos que ver lo que está pasando. Primero, veamos las señales. Porque esto no es teoría. Hace semanas que escuchamos las declaraciones amenazantes. Trump mismo dijo, creo que tendré el honor de tomar Cuba. Palabras textuales. Mientras tanto, un nuevo portaaviones estadounidense se mueve hacia el Caribe. Y el discurso oficial repite una y otra vez que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional. Pero ojo, todo esto tiene un patrón conocido: altas conversaciones, una acusación criminal contra Raúl Castro y una inminente acción militar. Son los pasos clásicos para crear un pretexto de intervención. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? Y la respuesta probablemente no te va a sorprender. No es patriotismo, no es libertad, es poder, es saqueo y es hambre planificada. El primer paso fue Venezuela. En enero, la administración Trump logró secuestrar a Nicolás Maduro. ¿Y eso qué tiene que ver con Cuba? Mucho, porque durante años Venezuela le vendía petróleo y combustible a Cuba como una de sus líneas más importantes de vida. Al cortar ese suministro y aumentar la intensidad del bloqueo con un cerco energético, Washington ha provocado una crisis humanitaria en la nación caribeña. Esto no es casualidad, es una estrategia llamada campaña de presión máxima. El objetivo es claro: asfixiar a Cuba económica y energéticamente para generar descontento, desesperación y luego justificar una intervención. ¿Y quién ha sido el principal impulsor de esta estrategia? Alguien a quien no le importa que un pueblo entero pase hambre. Se llama Marco Rubio, sí, el actual secretario de Estado de Estados Unidos. Rubio ha hecho toda su carrera política pidiendo un cambio de régimen en la isla. De hecho, él mismo se describe como el arquitecto de esta campaña de presión máxima que está asfixiando a la nación caribeña. Sin energía, sin importaciones, sin combustible. Esa es su receta: hambre, devastación y sufrimiento. Pero Rubio no está solo. Detrás de él hay una comunidad de exiliados cubanos adinerados en Florida que llevan décadas empujando para derrocar al gobierno cubano. Su motivación: recuperar lo que supuestamente perdieron y saquear lo que queda. Desde la Revolución Cubana, los Fanyul eran los reyes del azúcar en Cuba. Cuando el gobierno revolucionario expropió las plantaciones para dárselas a los campesinos, ellos huyeron a Estados Unidos y quisieron allí reconstruyeron su imperio azucarero. Ahora, un nuevo régimen en Cuba podría significar para ellos una oportunidad única: recuperar sus antiguas tierras y su poder económico en la nación caribeña. No les importa el pueblo cubano, no les importa ni siquiera el azúcar, les importa su dinero. Por eso apoyan a cualquier político que les ayude a lograrlo, demócrata o republicano, da igual.
han financiado a Marco Rubio durante años, ayudando a construir su carrera con donaciones constantes. Y no son los únicos. También está Orlando Gutiérrez Boronat y la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una colección de grupos terroristas con el disfraz de organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover un cambio de gobierno en Cuba. Y muchas de ellas son financiadas directamente por el gobierno de Estados Unidos. Estas organizaciones han ayudado a lavar la narrativa oficial. Repiten que Cuba es una amenaza, diseñan planes para un supuesto nuevo gobierno y preparan el terreno para supuestamente abrir la nación caribeña a las corporaciones extranjeras. Buscan manos baratas y recursos naturales para saquear. ExxonMobil es un ejemplo perfecto. La petrolera estadounidense acaba de llevar un caso ante la Corte Suprema contra Cuba. El motivo, supuestamente tierras confiscadas y refinerías que presuntamente perdieron después de la revolución. Petróleo, dinero, poder. Es negocio. Y están listos y esperando. Mientras el pueblo cubano sufre el bloqueo y el cerco energético, ellos afilan los cuchillos para quedarse con todo. Pero hay un nombre más que debes conocer. Jorge Santos es un billonario cubano-estadounidense. Es dueño del Club de Fútbol Inter de Miami y presidente de Mostec, una enorme empresa de infraestructura y telecomunicaciones. Está conectado directamente con Trump y además dirige un grupo de exiliados cubanos que redacta planes para quedarse con Cuba tras la intervención militar. No le importa al pueblo cubano, le importa el mercado, le importa el botín. Y todo esto mientras el discurso oficial dice que Cuba es una amenaza. La única amenaza en Cuba es el hambre que ellos mismos han planificado. En los próximos días y semanas continuarán más las historias sobre Cuba, que es una amenaza, que el gobierno tiene que cambiar. Probablemente ya lo estás escuchando. Pero intenta recordar esto. Hay un grupo de personas que está aplaudiendo esta invasión y no lo hacen por supuestas libertades ni por supuesta democracia. Ni siquiera les importa la devastación, ni les importa matar de hambre a un pueblo entero. Lo hacen por poder, lo hacen por ganancias, lo hacen para saquear las riquezas de Cuba y aumentar sus millones. Millones del azúcar, petroleras, billonarios de las telecomunicaciones, políticos financiados por exiliados. Ellos son los verdaderos impulsores de esta guerra. Ellos son los que quieren que el pueblo cubano pase hambre para llenar sus bolsillos. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, pero sí es una oportunidad de negocio para unos pocos millonarios. Y esos pocos no les importa el sufrimiento, siempre y cuando aumenten sus millones. Esto fue LRD Muro Global, porque la historia no se tergiversa, se cuenta completa. Si te quedó alguna duda, déjalo en comentarios, dale like, suscríbete y comparte. Que la verdad también se defiende difundiéndola. Nos vemos. En LRD Muro Global no repetimos titulares, los desmontamos. Si quieres entender el mundo más allá de lo que te sirven, suscríbete, activa la campanita. Comenta qué país quieres que entre en nuestra serie La Historia de los Países. El próximo video seguimos mirando donde otros no miran, porque este muro lo construimos juntos.